Dios. Sí se escucha bien, me gusta. Aleluya. Bueno, Dios les bendiga. Hay bastantes sonrisas y eso es bueno. Sí. Dios les bendiga a los que están en línea, a los amigos también que están presentes y en línea. Espero que se quede hasta el final de la transmisión porque hay un mensaje que estoy seguro que si le pone atención y permite que esa palabra entre en su corazón, seguramente va a transformar su vida de una forma muy especial. Póngase de pie y diríjase a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a seguir con la temática de Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando del Hijo, de cómo el escritor de los Hebreos introduce al Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Amén. Todavía hay algunos hermanos buscando. Para los hermanos y amigos que toman notas, el Hijo, la revelación suprema. El Hijo, la revelación suprema. Le damos lectura así como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tome asiento. Bien. Eso es todo el párrafo que encierra un solo tema dentro de su Biblia, pero debido a la profundidad de ese texto, lo he dividido, lo he delimitado solamente hasta el versículo 2 y todavía el versículo 2 queda en dos partes, parte A y parte B del versículo 2, donde quedaría en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque la otra parte ya es otro tema que merece otro estudio, y el versículo 3 también que se merece otra prédica por ahí. Así que si el Señor nos da vida, vamos a trabajar ese texto para hacer otro mensaje de ahí, de la parte B del versículo 2 y el versículo 3. Así que solo el versículo 1 y la parte primera del versículo 2 estaré explicando y aplicando para que quedemos claros en ese aspecto. Y empezamos entonces. El ser humano siempre ha tenido un deseo interno de vivir eternamente en un mundo perfecto. Por tanto, el ser humano ha experimentado la necesidad interna de buscar e indagar en la existencia de un Dios para complacerlo y ganar su aprobación y su aceptación. De esa lucha interna de búsqueda de Dios han surgido muchas religiones. Pero la gran tragedia es la siguiente. Mire qué tragedia. El ser humano ha buscado a Dios a tientas
como si se encontrase en un mundo oscuro que no ha mostrado evidencia alguna de la existencia de Dios. Muchas personas sabemos que ese argumento es falso, y la Escritura lo enfatiza en lo que acabamos de leer, porque Dios se ha revelado a sí mismo y se ha revelado de muchas y diferentes formas. Es decir, que el hombre no tiene excusa para decir: yo estoy perdido porque Dios no se ha revelado en mi vida. Yo estoy perdido porque Dios no se ha comunicado conmigo. Estoy perdido porque no hay evidencia de la existencia de un Dios que sea real, que dé evidencia de que Dios ha creado todas las cosas. Es decir, esos argumentos, por medio de esta escritura que hemos leído, queda sin argumentos. Y lo vamos a ver aquí con el versículo 1. Pero antes de entrar al versículo 1, el astrónomo Isaac Newton dijo algo bien importante: que la distancia perfecta que existe entre la Tierra y el Sol es la distancia perfecta para que haya vida o exista vida en este globo terráqueo, y que esa obra se debe a un ser omnipotente, la ciencia, un astrónomo. Punto 1. Dios ha hablado por los profetas. Dios habiendo hablado, y ponga atención al texto porque voy a explicar algunas palabras claves del griego para entender a qué se refiere el escritor de los Hebreos. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Los profetas se refiere a las vasijas, utensilios que Dios utilizó, o a los voceros de Dios que Él utilizó, inspirados por el Espíritu Santo, para transmitir el mensaje directo de Dios al ser humano. Cuando dice la expresión Dios habiendo hablado, el escritor está estableciendo que Dios en ningún momento ha dejado aislado al ser humano, sino que Dios se ha comunicado con ellos por medio de estos voceros llamados los profetas. Dios se ha comunicado por medio de los profetas, que fueron los voceros de Dios, enviándole a los hombres. Ponga atención en esto, porque el mensaje no se trata de un mensaje de prosperidad, no se trata de un mensaje motivacional, no se trata de un mensaje de cómo hacer dinero o cómo tener éxito, sino que el mensaje de Dios es para otras cosas que ahorita lo vamos a ver. El mensaje de Dios es un mensaje personal, un mensaje revelador que revela quién es Dios y también revela quién es el hombre y qué planes tiene Dios para ese hombre o para el ser humano. También transmite el mensaje de la salvación. Es decir, que todas esas cosas que mencioné antes no tienen nada que ver con el mensaje de la redención, para que ya vamos quedando claros. La expresión muchas veces indica una revelación progresiva de un mayor conocimiento de Él, es decir, a lo largo del tiempo, de la forma en que Dios se ha ido revelando desde el principio. La revelación ha ido progresivamente aumentando, es decir, que Dios cada vez que se revelaba daba más conocimiento de quién era Dios y de quién era el hombre y de cuáles eran sus planes para el hombre. Por eso es progresiva. Y ya vamos a ver cómo Dios iba progresando en esa revelación. La expresión de muchas formas indica los distintos y diferentes modos que usó Dios para comunicar su revelación. Usó un método para comunicarse, un método que el ser humano entendiera, la comunicación. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En Génesis 3:15, Dios habló a Adán y le dijo que el Salvador vendría de la simiente de la mujer. En Génesis 12:3, Dios habló a Abraham y le dijo que el Salvador vendría de su simiente. Ya va dando más detalles. En Génesis 49:10, Dios habló a Jacob y le dijo que el Salvador vendría de la tribu de Judá. Va siendo más específico en su revelación. En 2 Samuel 7:13, Dios le habló a David y le dijo que el Salvador vendría de su casa. En Miqueas 5:2, Dios le habló a Miqueas y le dijo que el Salvador nacería en Belén. Mire cómo va la progresión.
En Isaías 7:14, Dios habló a Isaías y le dijo que el Salvador nacería de una virgen. Y así podemos ir con más escrituras. Pero vemos la progresión de la revelación del Señor. Ahora note también las diferentes formas en que habló el Señor. Por ejemplo, a Moisés le habló con una voz tronante desde una tormenta. A Elías le habló con una voz apacible. A Isaías le habló en una visión. A Samuel le habló en un sueño. Y hay otras formas en las cuales Dios comunicó su mensaje. El escritor está indicando que Dios se preocupa por la vida de cada uno de los seres humanos. Se preocupa por las pruebas y problemas. Se preocupa por el pecado y el mal. Se preocupa por el sufrimiento y la enfermedad. Se preocupa por la muerte y la destrucción. Y se preocupa también por todo lo que le acontece al ser humano. Por tal razón Él nos ha hablado. Él ha buscado acercarse al hombre. Dios ha hablado para comunicarnos primeramente quién es Él como ser. ¿Quién es el ser humano? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra relación con Él? ¿Y para dónde vamos? Ese es el mensaje en general que encierra esa revelación de Dios. Pongan atención. ¿Quién es Él? ¿Quién es el ser humano? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra relación con Él? ¿Y para dónde vamos? Mensaje bien progresivo. Por tanto, Dios nos ha hablado de tantas maneras, pero hay una cosa bien clara aquí a lo largo de todo el antiguo pacto, porque dice en otros tiempos en relación a los tiempos del antiguo pacto, y cuando dice nuestros padres está haciendo alusión a los patriarcas del Antiguo Testamento, de los cuales nace la nación de Israel. Pero vemos un patrón bien desastroso, y es que el ser humano no ha puesto atención a esa revelación. El ser humano no ha puesto atención a las palabras del Señor. El ser humano no ha puesto atención a la forma en que Dios se ha comunicado con el ser humano. El ser humano no ha puesto atención a las diferentes formas en que Dios se ha comunicado, y por tal razón el ser humano ha experimentado una gran catástrofe a través del tiempo. Y acá hay un ejemplo. 400 años de jueces, de gobierno de los jueces, donde literalmente el texto dice en Jueces que cada quien hacía como les daba la gana, pero porque la atención no estaba en los voceros de Dios, la atención no estaba en los líderes que guiaban al pueblo de Dios, la atención no estaba en la forma en que Dios estaba dando directrices, sino que el ser humano estaba enfocado en otras cosas que no era la voluntad de Dios. Y por tal razón vemos también la progresión de la catástrofe del hombre. Vemos la progresión de la revelación de Dios, pero también vemos la progresión del desastre del ser humano. 400 años de reyes. Y vemos que cuando el reino unido de Israel, Saúl, David y Salomón mantuvieron el reino unido, las 12 tribus unidas. Seguidamente, después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos partes, en donde el Reino Unido queda 10 tribus por el norte, 2 tribus por el sur, y empieza un desastre tan grande que literalmente de los 20 reyes que gobernaron el reino del norte, todos fueron malos literalmente, y del reino del sur 3 reyes fueron buenos. Y por eso el primer reino del norte, llamado Israel o Efraín, el primero que se iba cautivo a Siria, porque no quisieron escuchar la voz de Dios, fueron irreverentes a la voz de los profetas del Señor, y como consecuencia son llevados al cautiverio. El reino del sur, unos años después, en el 589 aproximadamente, porque las 10 tribus del norte en el 722 son llevados por Asiria, y después el reino del sur se tarda un poco más, y dice: el juicio de Israel
fue catastrófico, fue terrible en las manos del Señor. Y Dios utilizó a las naciones enemigas del pueblo como instrumento para juzgar a las 10 tribus del norte. Pero dice el texto que el juicio de Judá fue más peor porque su pecado fue más peor. Habían visto cómo las 10 tribus se iban cautivas a Siria y ni aún así quisieron arrepentirse de su pecado. O sea que así como Dios va progresando en su revelación, se va dando a conocer, también la rebeldía del hombre va en una progresión y aumentando cada día. Y cada día vemos cómo el hombre se pierde en sus propios deseos y pasiones. ¿Cuál es el punto? Y mire, después de 400 años de silencio profético, Gálatas 4:4 dice que cuando se llegó el tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo de la redención. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Introduce al Hijo, al primogénito y al unigénito dentro del Cronos para que tenga una función bien importante, y es lo que vamos a ver después. Pero ¿cuál es el punto que quiero enfatizar? Que así como la revelación de Dios, es decir, Él se está dando a conocer progresivamente desde el principio, la rebeldía del hombre también va en aumento y se va revelando más en contra del Señor. Quiero darle una aplicación a esto porque no se va a quedar así. Si Dios se preocupa por la vida de cada ser humano y nos ha hablado de diferentes formas para que el ser humano no ande a tientas y pueda tener vida, esa vida eterna que desea, como dije en la introducción, entonces el ser humano debe hallar la palabra del Señor y ponerle atención. Esa es la primera instrucción. El ser humano debe poner atención a la palabra del Señor, porque esas instrucciones son cruciales para cumplir con el propósito de Dios y para tener la visión clara, un entendimiento claro de quién es Dios y de quién soy yo. Porque la palabra del Señor revelada de Dios significa vida eterna. Y vamos a entrar en eso en el otro versículo. ¿Por qué vida eterna? Porque esa palabra de Dios nos da la victoria sobre todo mal, nos da la victoria sobre las pruebas, nos da la victoria sobre la corrupción y nos da la victoria aún sobre la muerte. ¿Por qué perece el hombre? Porque no puso atención a la revelación de Dios ni a la instrucción de Dios. Se introduce la muerte por medio del engaño a Eva, y por tal razón entró también la muerte a todo ser humano, y por tal razón morimos todos, muerte física y muerte espiritual. Y eso es lo que Dios, por medio de comunicarse con el hombre en el antiguo pacto, por medio de los profetas, está dando indicios de lo que va a venir en el futuro, porque en el antiguo pacto se revelaba en parte. Se revelaba en parte. Lo que viene se lo voy a explicar en el versículo 2 porque no me salgo. Pero vamos al punto número 2. Dios nos ha hablado por el Hijo. Digamos que ese versículo 1 fue la introducción para explicar quién es el Hijo, porque ahí sí lo vamos a tener un buen momento. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Pero hay una mala traducción ahí, porque en el griego dice que nos ha hablado en Hijo. No tiene un artículo definido. Y ya voy a entrar también en eso. Antes de Cristo, ningún hombre podía recibir, comprender o explicar la revelación completa de Dios. Por eso utilizó una variedad de hombres y una diferente metodología para hablarle al ser humano. Repito, antes de Cristo ningún ser humano, ningún hombre podía recibir ni comprender o explicar la revelación completa de Dios. Ninguno.
Porque la verdad de Dios es demasiado grande para cualquier ser humano. Por lo tanto, Dios tuvo que revelarse ante muchas personas y tuvo que usar muchas formas para hablarle al ser humano. Después de los tiempos en que Dios nos habló por los profetas, llega el tiempo actual definido por la expresión en estos postreros días. Esta expresión se utiliza para referirse al tiempo de la presente dispensación que se extiende desde la primera venida de Jesucristo hasta que venga por segunda vez a llevarse a su pueblo. A eso se refiere en estos postreros tiempos. Es decir, esa expresión, mientras Cristo no venga por segunda vez, permanece activa y nos sigue hablando solamente por la persona de Jesucristo. Estoy explicando nada más. Ya vas a ver qué hermoso pone esto. La proclamación definitiva del mensaje revelador de Dios es por medio del Hijo unigénito. Es decir, que la revelación plena de Dios es posible porque Jesucristo, el Verbo encarnado, es tan Dios como el Padre. Y por tal razón Jesús pudo decirle a Felipe en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan 3:36, hablando de la vida eterna, Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Juan hablando dice: el Padre y yo uno somos. Yo estoy en él y él está en mí. Y en Juan 17 dice Jesús, la oración sacerdotal: Padre, la gloria que tuve antes, esta gloria os la he dado a ellos, para que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí, así como tú y yo somos uno. El escritor está diciendo que el Hijo es el verbo con el que Dios expresa lo que Él es, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios planea, y también transmite el mismo propósito de Dios. Y en el griego dice que nos ha hablado en hijo. Y cuando dice en hijo, esa expresión cuando no tiene artículo indica que Jesucristo como hijo, como hombre, como el Dios encarnado, no solamente es el vocero de ese Dios invisible, sino que Él como persona es el mismo mensaje del Dios invisible. Jesucristo como el logos personal de Dios es divino, es infinito y el único revelador absoluto y supremo de todo lo que Dios es en esa naturaleza invisible. Esta es una cachetada buena para los gnósticos, para los filósofos que no creen que Jesús vino en carne. El escritor está diciendo que el Hijo es el único que puede traducir a un lenguaje humano la revelación completa de ese Dios invisible. Y en Juan 1:18, en Jesucristo, Dios es quien se da y se manifiesta, introduciéndose literalmente en el campo de su creación mediante la humanidad, con el propósito de revelar a Dios de modo que las personas conozcan y puedan tener vida y vida eterna por medio de esa revelación completa, absoluta, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Se pone bueno, porque el que tiene al Hijo, ese tiene segura la vida.
Veníamos hablando también de la revelación o de la rebeldía progresiva del hombre en el antiguo pacto. Ese mismo problema tenemos actual. Porque hablamos de Jesús, hablamos de Dios, pero no conocemos a Jesús. Hablamos del cristianismo, hablamos de la iglesia, hablamos de tantas cosas, pero no conocemos a Jesús. Toda persona que conoció a Jesús nunca jamás fue igual, ni en conducta, ni en carácter, ni en relaciones con los demás. Hubo un cambio, hubo una transformación, porque entendió el mensaje de la revelación de Dios. Y cuando el ser humano entiende cuál es la voz de Dios, la voz de Dios, entiende quién es Dios, entiende quién es Él en Dios y para dónde va, su conducta ya no puede ser la misma. Ya no puede. Por eso es que tenemos, mire, a veces vemos unas mega iglesias, pero yo les aseguro que si les pregunta quién es Jesús, no podemos definir quién es Jesús. Si les preguntamos cuál es el estilo de vida que Jesús espera de sus creyentes, no saben contestar qué tipo de conducta o qué tipo de carácter debe tener ese creyente seguidor de Jesús. Y lo vemos a lo largo del tiempo, los apóstoles que él, o con los discípulos que él mismo entrenó al principio, pidiéndole a Jesús para que cayera fuego del cielo para quemar a aquellos samaritanos. Pero después que tuvieron la experiencia con la persona de Jesús, conocieron al personaje de Jesús, conocieron la naturaleza de Jesús, conocieron el carácter de Jesús, vemos que Juanchito termina escribiendo: hijitos míos, porque experimentó el amor de Jesús. Jesús no solamente hablaba del amor de Dios, Él expresaba el amor de Dios por medio de su vida. Y me encanta cuando uno de los evangelios sinópticos habla del siervo de Yahvé. Porque Jesús en algunas ocasiones respondía: yo no vine a hacer la voluntad, mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vine a hablar mis propias palabras, sino las palabras del que me envió. Y Juan 14, 18 y 19 dice que Él hizo exegiomai del Padre. Es decir, Él indagó en el Padre, porque el único que puede dar a conocer al Padre completamente, tal y como Dios es Jesús, porque Él ha estado con el Padre desde el principio, desde la eternidad. Y el único que nos puede dar a conocer a ese Dios invisible es ese Hijo de Dios. En Él hay que poner nuestros ojos, en Él hay que poner nuestra mirada, hay que ponerle atención a sus palabras, a su doctrina, a todo aquello que implica cómo debo de ser. Somos seguidores de Jesús. Pero venimos queriendo saber un montón de cosas locas que no tienen nada que ver con la doctrina de Jesús. Porque nuestro enfoque no está en esa revelación completa. Noté que por los profetas Él se reveló parcialmente y no pudo hablar completamente su revelación ni expresarse como Él quiso expresarse, porque ningún ser humano ha estado con Dios en la eternidad. Solamente Jesús. Solamente Jesús. El único que puede hablar de Dios completamente como Él es el Hijo de Dios. Y note algo bien importante, que al ser Jesús el vocero y el mensaje mismo en su persona, Él es el Logos. Él es el Verbo encarnado. Y esto ya nos habla de su eternidad, porque Dios no puede comunicar su mensaje sin el Logos, sin la palabra. Todas las cosas por medio del Logos, la palabra, fueron creadas. De lo que no se veía, Dios habló y creó todas las cosas. Jesús es el que da origen a la creación. Jesús es también el que sustenta toda su creación. Jesús es también el que vino a redimir a toda su creación. Y Jesús es el mismo que vino a redimir a la humanidad para llevarnos con Él a la eternidad. Es decir, que no hay ninguna excusa para que el hombre esté caminando a tientas o a ciegas. No hay ninguna. Porque la palabra nos está diciendo que Dios desde el principio buscó tener una relación personal con el ser humano, y que a través de las diferentes generaciones Él utilizó a diferentes personas para transmitir un mensaje de salvación al ser humano que está perdido en sus propios deseos y pasiones.
¿Por qué el ser humano experimentó una gran crisis y sigue experimentando crisis? Porque no pone atención a la revelación de Dios. No pone atención al mensaje de Dios. No pone atención a las promesas de Dios. No pone atención a los planes de Dios. No pone atención a los planes que tiene para la familia, ni para la iglesia, ni para persona en singular. Porque no ponemos atención a lo que Dios quiere comunicarnos. Y después queremos venir y echarle la culpa al Señor. No, que el Señor es injusto porque estoy así en esta desgracia y porque no tengo éxito en la vida. Pero no es Dios, eres tú. Es el ser humano el culpable por estar en la desgracia que estamos actualmente y la desgracia que ha experimentado el hombre en la antigüedad. Por no poner atención. Nos distraemos fácilmente del objetivo. Cualquier cosa nos aparta de las metas que Dios estableció allá en la eternidad. ¿Y cómo sabemos que fue en la eternidad? Efesios capítulo 1. Dios nos planeó en la eternidad para que fuésemos santos y sin mancha en la persona de Jesús. Pero somos nosotros. Somos nosotros los culpables. Somos nosotros culpables por no recibir las bendiciones de Dios. Y note algo bien importante que quiero enfatizar. Jesús, el Hijo de Dios, como creador, sustenta toda su creación. Ya sea que usted se comporte bien o se comporte mal, ya sea que usted tenga comunicación o no tenga comunicación de Dios, Dios va a sustentar toda su creación. Mire qué maravilla. Él es el sustentador de todo. Y sin Él, Colosenses 1, 17 y 18, ninguna cosa subsiste. Es que nosotros somos los bárbaros. Nosotros somos los que no ponemos atención. Lo que Jesús, el Hijo, hacía, revelaba el ser y el hacer de Dios en Él como persona. Y por Él que podemos llegar a conocer la naturaleza de Dios y sus planes para con los hombres. Es solamente por medio de Jesús que cada uno de nosotros y cada ser humano en particular puede conocer quién es Dios. Y al decir el texto que en estos tiempos Dios nos habla por medio de su Hijo, ya no hay más revelación. Ahí se cierra el canon de lo que Dios quiso revelarle al ser humano. Ahí es que no hay nada de que aquí que hay otra revelación aquí o que Dios me habló aquí para transmitir este mensaje. No, Jesús es el mensaje completo de Dios. Todo lo que usted necesita saber acerca de Dios lo tiene en la persona de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Colosenses capítulo 2. En Jesús, en el Hijo, habita toda la plenitud de la deidad. Pablo escribiendo a Timoteo: y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios habitó entre nosotros. Juan 14, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Queremos conocer la verdad, miremos a Jesús. Queremos conocer cuáles son los planes que tiene Dios para nosotros. Miremos a Jesús. ¿Quieres tener una identidad definida y saber quién eres tú? Mira a Jesús. Él es el modelo perfecto del ser humano. Se me escapaba el detalle de Marcos. Porque cuando Marcos introduce al Hijo de Dios, Él lo introduce como el siervo de Yahvé. ¿Y por qué utiliza el término siervo? Porque Jesús como hijo estaba rendiendo su voluntad completa al Padre en todo tiempo, en todo
lugar, en toda tribulación, en toda angustia, en todo Él fue sometido al Padre. Y el Padre dice que quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Pero vemos que en el Evangelio de Marcos, Jesús no está quieto. Jesús no está sentado cómodo, chévere por ahí tomándose un agua de coco, no. Vemos a Jesús caminando por las polvorientas calles de Jerusalén, lo vemos por Samaria, caminando, sanando toda dolencia y toda enfermedad, echando fuera demonios, predicando el Evangelio, libertando a los cautivos. Él no está quieto, ¿por qué? Porque Él es el mensaje vivo de Dios. Y eso es lo que la iglesia necesita predicar hoy día. No necesitamos estar quietos, hermanos. Necesitamos estar activos, vivos, predicando el Evangelio del reino de Dios. Qué chévere estar aquí adorando al Señor. Y Jesús iba a las sinagogas y fue también a purificar el templo. Pero donde más vemos a Jesús es por las calles polvorientas, donde está la necesidad. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mensaje vivo de Dios. Cualquier persona que miraba a Jesús, miraba a Dios, miraba en la salvación, cuando miraban a Jesús, el joven Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué vio el joven Bartimeo en Jesús? Vio esperanza, vio salvación, vio oportunidad, porque sabía quién era Jesús. Jesús venía a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, y él era ciego. Y dijo: Jesús, hijo de David. Eso nunca nadie lo había hecho antes. Eso, cuando tiene aquel conflicto con los fariseos, le dice: ¿por cuál de todas las buenas obras me queréis matar? Había evidencia de que él era hijo de Dios, pero no quisieron creer, como lo dice Lucas, porque lo tentaban. No sabían quién era Jesús. Sabían quién era. ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Sabes tú quién es el Hijo de Dios? ¿Ah? Es el que vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Es el que vino a darnos libertad. Es el que vino a predicar el año agradable del Señor, donde todos los esclavos eran libertados, todos los que tenían deudas eran perdonados. Aleluya. Él vino a predicar el año agradable del Señor, el mensaje de salvación a todos los que estaban cautivos por la esclavitud del pecado. Ese es el Hijo. O sea que cuando vemos al Hijo, estamos viendo literalmente toda la esencia de Dios. Todas las características de Dios están en Jesús. ¿Está asustado? ¿O lo aplicamos? Como que queriendo hacerse un lado. Si queremos saber la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos, no vayan del psicólogo. No vayan de este montón de bandidos que andan vendiendo a Jesucristo al mejor postor. No estén yendo a esos bandidos que le andan profetizando prosperidad y profetizando bendición aquí y allá. Por favor, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dejemos de estar viendo este montón de charlatanes, hermanos, y pongamos nuestra mirada en Jesús. Él puede hacer algo por ti. Él puede hacer algo por mí. Él traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad para interceder por ti y por mí. Entonces, si queremos conocer la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos, porque muchas veces no los conocemos a nosotros mismos, no tenemos una identidad definida y no nos conocemos. Tenemos que volver nuestros ojos al Hijo de Dios, a Jesucristo, el que se dio a sí mismo por nosotros, y poner atención a su palabra. Jesucristo, el Hijo, es superior a los profetas, porque los profetas ninguno pudo explicar a Dios en su totalidad. El vocero supremo de Dios,
Jesucristo es el vocero supremo de Dios y no puede haber otro vocero más grande que el propio Hijo de Dios. No puede haber. Hay nada de que Jesucristo es solo otra revelación, como lo dicen aquellas sectas. Otra revelación de Dios. Él es la revelación suprema. Así que dejemos de andar consultando X personas. Dejemos de andar siguiendo esos tipos que andan haciendo cosas raras ahí, que los profetizan prosperidad, que los profetizan y nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. A esos predicadores que los hacen sentir bonitos, a aquellos que los predican por billete. Eso se llama entretenimiento y pérdida de tiempo, porque no nos hablan de cómo debe ser nuestra conducta cristiana. No nos hablan de la transformación que debemos experimentar como hijos de Dios. No nos hablan de la santidad de Dios. No nos hablan de la forma en que Dios espera que nosotros vivamos acá en esta tierra mientras Jesucristo viene por nosotros. Hasta tosecitas, ¿no? Ponemos tísicos cuando nos dicen la verdad. Lucha. Nos incomoda. Nos tiembla la carne porque, ay, si eso no me gusta, eso no quiero escuchar. Bueno, se fregó. Porque aquellos que estamos interesados en que su ser vaya a la eternidad, a mí no me interesa personalmente cómo se siente. Todos los profetas que profetizaron, créanme que no les importó un poco cómo las personas se sentían, con tal de que estuvieran hablando las verdades de Dios. Y Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no es de Dios, huye, se distrae y se enfoca en otras cosas. Entonces, esta es la pregunta: ¿cuántos queremos conocer a Dios? ¿Cuánto queremos conocer a Dios? ¿Cuánto queremos conocer a Dios? Mire qué barbaridad. Si yo le dijera, ¿cuánto quiero ser bendecidos? Saltarían todos aquí. ¿Cuántos quieren conocerse a sí mismos? 3 personas. 3 personas. Ah, pero queremos ir al cielo. Oh, sí. ¿Cuántos van para el cielo? Aleluya, todo, ¿verdad? Pero ¿cuántos queremos vivir como Jesús dijo que teníamos que vivir si queríamos ser sus discípulos aquí y ahora? Qué linda es la palabra. Y eso me encanta porque cuando la palabra se expone, la palabra nos mete en un problema, nos mete en una crisis, en donde tenemos que decidir qué camino queremos caminar. Y cuando nos va mal y no decidimos conocer a Dios ni conocernos a nosotros mismos, le echamos el clavo a Dios. Oh, es que el diablo me empujó, que el diablo me jaló, oh, que la hermana se me puso ahí enfrente No, el bandido eres tú, mano. La bandida eres tú. El despistado eres tú. El desorientado eres tú. El sinvergüenza eres tú. Dios, desde el principio, quiso tener comunicación con el ser humano para que el ser humano no se pierda. Y Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que el ser humano no se pierda. Ya nos dio su Hijo. Y también nos lo echamos por bandidos. ¿Y sabe por qué lo matamos? Lucas dice que por envidia.
Porque Jesús les dijo que por ser personas con locas pasiones y con locos deseos iban a perecer. Así les dijo a los fariseos, porque le estaban echando el clavo a los pobres israelitas pobres, valga la redundancia, que Herodes los mató dentro del templo porque eran la mugre y ellos eran los intocables. Y Jesús les dice: no, ellos no murieron porque fuesen más pecadores que ustedes. Ustedes, si no se arrepienten, de igual manera perecerán igual. O sea que Jesús les aclaró bien la situación, que el problema no era que alguien sea más pecador que el otro. El problema por el cual el ser humano va a perecer es porque no pone atención a la revelación de Dios y vive en sus propios deseos y pasiones. Y eso es lo que Dios quiere transmitir por medio de ese mensaje. Y Dios habló por medio de los profetas en otro tiempo y nadie quiso arrepentirse. Envió a su Hijo la revelación completa y tampoco nadie quiso escucharle, unos pocos. ¿Y sabe qué? Todavía sigue igual, porque aún dentro de las congregaciones hay gente que en cuerpo están ahí, pero que su atención está en otras cosas. Y es lamentable que Dios ya dio todo lo que tenía que dar, que ya hizo todo lo que tenía que hacer, que habló de todas las formas que pudo hablar, y el ser humano sigue siendo irreverente y está pereciendo y va rumbo a la perdición eterna porque no quiere saber nada de Dios. Vuelvo a la pregunta: ¿cuántos queremos conocer a Dios? Aleluya. Músicos, vayan pasando por favor. Y se pone de pie. Oh Padre, te damos gracias, porque tu revelación es completa por medio de tu Hijo Jesucristo. Ya no falta más nada que tú tengas que revelarnos, Señor. En Jesús, tu Hijo, tenemos la revelación completa tuya, Padre Santo. Todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos saber acerca de tu esencia, la podemos ver por medio de la persona de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque tu palabra, tu mensaje, tu revelación sigue siendo explicada, Señor. Ese es el trabajo de todo maestro, todo ministro, todo predicador: explicar lo que tú ya revelaste a los hombres por medio de la persona de tu Hijo, Dios amado. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra salvación. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de quién es Dios. Ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de nosotros mismos. Ahora la decisión es de nosotros. La decisión es tuya, ahí donde estás parado, ahí donde estás sentado, los que están en línea, de igual manera. Es decisión personal escuchar el mensaje de Dios, poner atención a su revelación, poner atención a su mensaje, poner atención a su instrucción, poner atención a los planes que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Gracias, Padre Santo, por esa revelación completa. Gracias, Padre Santo, porque ahora ya no debemos andar a oscuras. Ahora, Señor, por medio de esa revelación, ya no necesitamos, Padre eterno, andar en tinieblas, andar a oscuras,
andar sin propósito, andar sin visión. Por medio de tu mensaje, Señor, tú has comunicado tu amor, tú has transmitido, Señor, tu misericordia, tú has transmitido tu benevolencia, tú has transmitido tus planes, tú has transmitido el mensaje de la salvación. Ahora es trabajo de nosotros poner atención, Dios mío, a esos planes, a esos propósitos. Es trabajo de nosotros, Señor amado, enfocarnos en esa comunicación que tú quieres tener con nosotros. Es nuestra responsabilidad poner atención a tu palabra, Señor. Es nuestra responsabilidad dejar que tú nos ministres por medio de tu Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad, Señor, levantar nuestras manos, hablar contigo y pedirte dirección. Es nuestra responsabilidad. Padre, te doy gracias por cada hermano presente. Te doy gracias por cada amigo, Señor, que está en medio de nosotros. Hago un llamado a cada amigo que está en medio de nosotros y que la palabra ha hablado y te ha tocado y te ha llevado a reflexionar acerca de las verdades de Dios. Este es un tiempo agradable para salvación. Este es un momento muy agradable para la salvación de Dios. Oh, vamos, iglesia, intercediendo por esas vidas que necesitan venir a la revelación de Dios, que necesitan venir al conocimiento de Dios. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado en esta tarde. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ministra en cada vida en esta hora, Padre eterno, de una forma especial. Oh, lleva a cada ser humano en este santuario, Dios mío, a reflexionar acerca de tu verdad. Oh, sí, Señor, dale gloria a Dios en esta hora. Vamos, iglesia, intercediendo por esas vidas que necesitan a Jesús. Esas vidas que necesitan a Jesús, el Hijo de Dios, para que puedan venir a un conocimiento de quién es Dios. Que puedan venir y puedan conocer a ese Dios invisible. Oh, vamos, iglesia, intercediendo, aleluya. Oh, vamos, vamos, vamos. Hay cadenas que romper en el nombre de Jesús. Recordemos que Jesús vino a romper esas cadenas de pecado. Jesús vino a quitar todo pecado. Oh, sí, Jesús, tú eres el único que puede romper esas cadenas de pecado, Jesús. Tu sangre tiene el poder para romper esas cadenas del pecado. Oh, Señor Jesús. Mira la vida, Señor, que están necesitados de conocerte. Mira esas vidas que necesitan conocerte personalmente. Mira esas vidas que necesitan, Señor, que tú les transformes, que tú les ministres, que tú los libertes, Dios mío. Oh, sí, Señor, creemos en ti, Señor Jesús. Creemos que tú eres el único que rompe las cadenas. Creemos que tú eres el único que liberta las almas del poder del pecado. Creemos que tú eres el único que puede transformarnos de adentro hacia afuera. Creemos que solamente tú tienes la capacidad de transformar nuestra manera de pensar. Oh, vamos, 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 vengamos a Jesús, acerquémonos a Jesús. Oh, acerquémonos a Jesús en esta tarde. Ahí está Jesús llamándonos por medio de su palabra, por medio de su mensaje. Oh, sí, Señor,
sí, Señor, obra, obra, obra. Oh, sí, Señor, obra de una forma especial, oh Dios mío. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Oh, vamos, vamos, vamos. Jesús está llamando a esas vidas que necesitan ser libertadas del poder del pecado. Sí, Señor, sí, Señor. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro doctor por excelencia. Oh, sí, Señor. Él está interesado en tu problema. Él está interesado en tu tribulación. Él está interesado en cualquier dificultad que estés experimentando como ser humano. Él te está diciendo que Él tiene cuidado de tu persona. Que tú puedes venir a su presencia. Tú puedes venir a su presencia. Tú puedes acercarse a Jesús. Tú puedes acercarte a Jesús en esta hora. Él sigue interesándose por cada ser humano. Oh, Él sigue rescatando las vidas del poder del pecado. Él sigue sanando las vidas de cualquier enfermedad. Él sigue restaurando las vidas, aleluya. Él sigue siendo Jesús. Él sigue siendo Señor. Él nos está llamando a tener comunión con Él. Vamos, iglesia, Él nos está llamando a tener comunión con Él en todo tiempo. Él nos está llamando a tener comunión con Él. Él nos está llamando a tener comunión con Él, aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Oh, sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Jesucristo reina sobre Sí, Señor.